porque Él ha sido bueno para con nosotros, aleluya. ¿Cómo no hemos de adorarle? ¿Cómo no hemos de bendecir su nombre? ¿Cómo no hemos de usar los miembros de nuestro cuerpo para alabarle en espíritu y en verdad? Aleluya. Sí, eso es lo que dice el salmista, que todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Usted está respirando en esta mañana? Por la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Entonces vamos a usar los miembros de nuestro cuerpo para alabarle, para glorificarle. Nuestros labios, nuestras manos, todo nuestro ser alabe al que vive por los siglos y por los siglos, porque Él es bueno y para siempre es. Para siempre es. A Él damos la gloria y la honra, que una vez más en este día sus misericordias nos están arropando. Así que nos gozamos en la presencia del Señor, primero ejerciendo la función por la cual nos creó, de ser sacerdotes en su presencia, para alabar y glorificar su nombre. Así preparamos el camino para que nuestra alma y nuestro espíritu se conecten al cielo, y lo que el Señor tiene preparado desde el cielo para acá abajo, para la tierra, hay un pueblo dispuesto y preparado para recibirlo, ¿verdad que sí? Y le damos gracias al Señor por esta mañana de miércoles, donde sabemos que el miércoles es un día muy especial en esta casa, porque no todas las casas del Señor están abiertas a esta hora de la mañana, los miércoles, ¿verdad que no? Es un privilegio que Dios ha dado a esta casa y que nosotros siempre hemos reconocido, y le pedimos al Señor que nos siga ayudando a hacer esa lumbrera que los miércoles en la mañana, el que quiera, Señor, traerle a este lugar, encontrará un lugar, un oasis, donde puede venir y saciar su sed. Qué lindo es el Señor. Señor, te damos gracias. Nunca tendremos las palabras suficientes, Señor, para agradecer, Señor, lo que tú haces y sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Del privilegio que nos da, Señor, de habitar todos juntos en armonía en tu casa, Señor. En este día, Señor, aquí estamos, Señor. Nuestros corazones están dispuestos, Señor. Oh, nuestros cuerpos los hemos, Señor, traído hasta este lugar, porque tú conoces cómo está carne, Señor. Oh, pero te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo que nos lleva a hacer tu voluntad. Esa voluntad que es buena, santa y perfecta, y que tú pones en nuestros corazones. Y nosotros, Señor, por el amor, Señor, que tú has depositado en nuestros corazones, nos movemos, Dios de la gloria, para querer agradarte en obediencia a Dios. Aquí estamos, Señor, y estarán, Señor, a todos aquellos que de alguna manera u otra, a través de los medios, Señor, tendrán, oh Jehová, la bendición también de escuchar una vez más la palabra que sale de este altar, palabra dirigida por ti, Señor, porque nuestro temor, oh Señor, es hacer tu voluntad, Dios de la gloria, y te pedimos que todos aquellos que en el futuro, Señor, escucharán este mensaje, también sean bendecidos como nos estás bendiciendo a nosotros en esta mañana, en este lugar, Señor. Abre nuestros oídos, Dios de la gloria, Señor, para que escuchemos tu voz, nuestros corazones, para que esa semilla de tu palabra una vez más quede sembrada en ellos, Dios de la gloria. Y que, oh Señor, con la fe y la confianza de que la palabra tuya, que es, Señor, perfecta, cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Y en el tiempo tuyo veremos el fruto de lo sembrado. En el nombre de Cristo Jesús, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. En esta mañana, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos. Él es el Maestro perfecto. Vamos a estar hablando bajo el tema, los campos están listos. ¿Y qué llega a nuestra mente cuando escuchamos esta expresión? Los campos están listos. ¿Qué llega a nuestra mente? ¿Verdad que rápido llega una imaginación de los campos y de lo que podemos ver a través de la naturaleza en ellos? Y una de las cosas que a nosotros nos llega a la mente, pues, es la cosecha. El fruto de la tierra. Esa palabra que Dios dio, que la semilla iba a dar fruto conforme a su especie y que del fruto de la tierra el Señor sostendría la vida humana.
y le damos gracias al Señor. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy, pues vamos a ver a Jesús dando otra de sus enseñanzas a sus discípulos y a todo aquel que le escuchaba. Y una de las enseñanzas, una de las parábolas, una de las ilustraciones que Jesús usaba cuando estaba aquí en la tierra era mucho referente a la naturaleza, a la siembra, uno de ellos, y otro eran al ganado, a los animales, como pastores que eran en ese tiempo. Y el Señor sigue hablándonos y esta palabra es un continuo presente. O sea que el que la escucha sigue entendiendo el propósito por el cual salió de la boca de Dios, de la boca de Jesús cuando estaba enseñando. Y en los versos que vamos a usar en este día para la exposición de la palabra bajo este tema, los campos están listos, pues el Señor Jesús vuelve a usar esta enseñanza utilizando la naturaleza a través de la siembra. Y vamos a ir al libro de San Juan, o Juan, capítulo 4. Hay personas que todavía usan el nombre completo San Juan. ¿Okay? San de santo, porque todos somos santos, ¿verdad que sí? ¿Okay? Y Juan, el discípulo amado del Señor, en el capítulo 4, versos del 31 al 42, nos habla de la siguiente manera. Yo voy a leer todo el texto completo y luego vamos a ir paso a paso pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe y nos muestre, nos revele la enseñanza que Jesús estaba dando en estos momentos a sus discípulos y que hoy es para nosotros, para toda la iglesia. Así que dice la palabra en el libro capítulo 4 de Juan, versos 31 hasta que termine este capítulo 42. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es ¿qué? El que siega, el que recoge la cosecha. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Señor, añada bendición a su santa y divina palabra y nos dé espíritu de revelación y de conocimiento de manera tal que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y podamos entender el propósito por el cual el Señor nos las trajo hoy. Así que, hermanos, ¿qué podemos ver en estos versículos que acabamos de leer? ¿Cuál era el escenario? Después que en este capítulo 4 vemos a Jesús diciendo que era necesario que él pasara por Samaria o llegara al pozo de Jacob y se encontrara con la mujer samaritana, los discípulos dice que salieron a la ciudad a buscar alimento y mientras ellos estaban haciendo sus quehaceres, Jesús estaba encontrándose con la causa por la cual era necesario que él llegara a Samaria
y era que había una mujer allí que la palabra llama la mujer samaritana, y se encuentra con ella reconociendo el Señor que ella iba a venir. Ella no sabía, porque nosotros como seres humanos no entendemos los propósitos de Dios cada día, lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas cada día, tanto para nosotros los cristianos como para los pecadores, que el Señor vino también a salvarlos. Y ese era el día que el Señor había separado para encontrarse con la mujer samaritana. Luego que tienen esta conversación, llegan los discípulos con la comida, y los discípulos estaban preocupados porque Jesús se alimentara. Cuando le dijeron a Jesús que comiera, Jesús le dijo lo que le dijo. Vamos a seguir yendo sobre esa palabra, y lo que nosotros tenemos que entender es que aunque los discípulos estaban preocupados por Jesús para que él recibiera alimento, porque él estaba en un cuerpo de hombre, él necesitaba alimento. No era que Jesús no necesitara alimento, hermano. Jesús estaba cansado del camino, ¿okay? Cansado de las faenas y del ministerio que día tras día él sabía que había venido a hacer. Los discípulos entendían y se preocuparon porque él se alimentara, y como siempre Jesús nunca dejó pasar ninguna oportunidad ante las preocupaciones de sus discípulos. Cuando sus discípulos se preocupaban por algo, él aprovechaba esa oportunidad para darle una enseñanza. Y esta no fue la excepción. Ante la preocupación que ellos tenían de que él se alimentara, Jesús le dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen, que ustedes no saben. ¿Y cuál era esa comida?, se preguntaron ellos, diciendo: ¿le habrá traído a alguien de comer? Porque el hombre natural ve las cosas a través de lo natural. Y ellos estaban en un proceso de aprendizaje. Todavía el Espíritu Santo no había venido a posar en ellos. Entonces ellos se preguntaron: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y como siempre, Jesús lo sacó de la duda. Jesús enseñaba por parábolas, y él se tomaba el tiempo de explicarle a sus discípulos lo que significaba cada parábola. Porque, como le dije, estaban en su humanidad, no entendían muchas cosas. Ahora nosotros entendemos y vemos porque está escrito, porque ya pasó, y ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Pero en ese tiempo era natural que ellos no entendieran muchas veces a qué Jesús se refería cuando decía lo que decía. Pero se tomaba el tiempo con ellos de decirle: véngase, que les voy a explicar. Ellos preguntaban también: Señor, ¿a qué tú te refieres? Especialmente en cada una de las cosas, y uno de ellos era en la siembra. ¿Se recuerdan que había diferentes terrenos? Jesús siempre les explicó a sus discípulos. A los otros no lo hacía. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón del hombre, que era un corazón duro, que muchos de ellos se acercaban a él solamente para ver, para a ver qué va a hacer este ahora, pero no realmente porque le creían. Pero Jesús, que conocía a sus discípulos y sabía el propósito por el cual el Padre los había llamado a estar con él en este ministerio, sabía que ellos necesitaban ser entrenados, ser enseñados, y Jesús se tomaba su tiempo para explicarle aquellas cosas que no entendía. Asimismo, hermano, muchas cosas nosotros no las entendemos, y Dios está dispuesto a enseñárnoslas, a explicárnoslas, pero está en nosotros que saquemos ese tiempo y nos vayamos a los pies del Señor. Señor, esto no lo entiendo. ¿Qué tú quisiste decir? ¿Qué tú me estás queriendo decir con esto? Así que, ¿cuál era esa comida que sus discípulos no sabían y no conocían? Él les explica: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Estamos aprendiendo, vamos paso a paso. Los discípulos le dicen a Jesús que coma. Jesús le dice que hay una comida que ellos no conocen y les explica cuál es esa comida. ¿Cuál es esa comida? Y Jesús se lo dice bien claro:
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Y por quién fue enviado Jesús? Por el Padre, por Dios mismo. Así que recordemos, hermanos, que Jesús tenía 3 años para preparar sus discípulos. Todas las enseñanzas eran importantes. Todas eran parte del entrenamiento. Pero era necesario que cuando Él se fuera, ellos aprendieran a identificar lo que era hacer la voluntad de Dios para que pudieran cumplirla. Recordemos que para poder hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que saber? Conocerla. Para usted y yo poder hacer la voluntad del Señor, tenemos que conocer cuál es esa voluntad de Dios para que nosotros podamos hacerla. La voluntad de Dios es que caminemos en santidad. La voluntad de Dios es que hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Jesús cuando se fuera les iba a dar una encomienda y ellos tenían que saber cuál era esa encomienda y cómo realizarla. Jesús le dice, tengo una comida que ustedes no conocen. Y esa comida era hacer la voluntad de Dios su Padre. Ahora le iba a mostrar y les iba a enseñar en qué consistía la voluntad del Padre. Cuando lo vieron hablando con la mujer samaritana, ¿qué ustedes piensan que pensaron los discípulos? Wow, le está ministrando a esta mujer que nosotros conocemos como una mujer del pueblo. Qué bueno que llegó aquí para que Jesús le ministrara. ¿Eso era lo que ellos estaban pensando? No, conforme a lo que nosotros podemos ver cómo ellos respondieron, no tienen nada que ver con eso. Se maravillaron de que hablara con una mujer, como quien dice, nunca te hemos visto hablando con ninguna mujer. Qué bueno que está hablando con una mujer, pero en su completa naturaleza humana, por no decirle carnal. ¿Ok? O la mente humana, por la mente carnal. Cuando lo vieron hablando, realmente nada de lo espiritual le pasó por su cabeza de que Jesús pudiera estar ministrándole a la mujer pecadora, a la mujer que muchos conocían y no la conocían por buen testimonio. Así que cuando la vieron, dice, ellos sabían que donde quiera, nosotros tenemos que saber esto y entender eso, que los discípulos sabían que donde quiera que Jesús llegaba, Él llegaba y dice la palabra que andaba haciendo bienes, ayudando, sanando, libertando. Y cuando lo vieron con la mujer samaritana, solo pensaron en las cosas naturales de la vida. Mas Jesús estaba a punto de darles una tremenda enseñanza para que aprendieran cómo se hace la voluntad de Dios. Y para esta enseñanza utiliza, hermano, lo que acabamos de ver a través de la Escritura, la siembra, la cosecha. El verso 35 dice, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha, para que llegue la siega, para recoger el fruto de la tierra. Pero había una cosecha que era más importante, que estaba lista para ser recogida y ellos no la podían ver ni distinguir. Y era la cosecha espiritual. Señor nos hable en esta mañana, el Espíritu Santo nos haga entender el propósito por el cual nos trae esta palabra. Hermanos, primero se siembra y después se recoge. No podemos ir a recoger sin antes alguien haber sembrado. Aunque nosotros no hayamos sembrado, pero si se recoge la siembra, la cosecha, es porque hubo una siembra. Y la cosecha simboliza la recolección de las almas para el reino de Dios a través de la semilla que es la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Jesús usó la metáfora de la cosecha para enseñar sobre la importancia de evangelizar y llevar a las personas a la fe en Cristo. O sea, a las personas a creer en la obra de salvación de Dios para con los hombres, que es solamente a través de Cristo, a través del evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿cómo el agricultor sabe que la siembra está lista para ser recogida, para la cosecha?
¿Cómo lo puede saber el agricultor? Jesús mismo lo explica allí mismo en el verso número 35. Miren, dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mire, blancos para la siega. Dice que la cubierta blanca que se alzaba por encima del grano debía verse como cabezas blancas sobre los tallos, lo cual indicaba que estaban listos para la siega. Así que Jesús dice, los campos porque ya están blancos para la siega. O sea, se veía que ya estaba lista la cosecha para ser recogida y el agricultor conocía esa señal de que es tiempo de recoger la siega, porque si no se recoge, se pierde. Si no se recoge en el tiempo que está lista para ser recogida, para la cosecha, esa cosecha se pierde. Dice el verso 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Qué nos enseñan estos versos? Que todos los que trabajan, o sea, unos siembran y otros cosechan, y otros ciegan, y otros recogen. Vamos a usar todos esos términos para un amplio entendimiento de lo que quiere decir. Y también dice que todos reciben recompensa. O sea, que ninguno es mayor que el otro. Todos reciben la recompensa, tanto el que siembra como el que recoge. O sea, también nos enseña que la tarea no es solamente de una persona, que la tarea es de todos. Usted y yo nunca sabemos cuándo estamos sembrando o cuándo estamos recogiendo. Hay momentos que nos encontramos que estamos sembrando, pero hay momentos que nos vamos a encontrar que estamos recogiendo lo que no sembramos. Porque todo está en la voluntad de Dios que conoce los tiempos. Así que la tarea no le pertenece a una sola persona, es para todos, ambos trabajadores, tanto el que siembra como el que recoge, deben regocijarse juntos. Dice, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Tanto el que siega como el que recoge, sin importar qué tarea cumpla cada uno, debe de regocijarse al trabajar. Y estamos hablando sobre la obra del Señor. Ahora, todo esto es una enseñanza espiritual sobre el reino de Dios. Todos debemos regocijarnos. Aquel hace una cosa, aquel hace la otra, pero todos nos regocijamos de los dones y de los talentos que Dios ha puesto a cada uno y verlos en ese completo funcionamiento, trabajando para la obra del Señor. Como dice la palabra, dice regocijaos en el Señor siempre. Y Colosenses lo dice de esta manera, que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque cuando estamos haciendo las cosas de corazón, estamos entendiendo que las estamos haciendo para el Señor y todos nos podemos gozar juntos. Esto nos enseña a trabajar juntos en lo que el Señor nos pida, sin recelo, envidias ni contiendas, porque sabemos para quién estamos trabajando, que no es para hombres, es para el Señor, para el reino de Dios, para el reino eterno. Así que el ego en la familia de Cristo no debe tener lugar alguno. El ego, el que yo hice mejor, que si, como decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, no, eso no debe existir en el pueblo de Dios. Y yo siempre digo que si Pablo viniera por ahí a visitar la iglesia de estos tiempos, se quedaría, wow, todavía ustedes siguen diciendo que unos son míos y los otros son de Apolo y los otros. ¿Qué es esto? Como nos está enseñando y nos vuelve a recordar el Señor, porque todos lo sabemos, que la voluntad de Dios es que crezcamos y maduremos. Pero eso depende de nosotros, que permitamos y trabajemos juntamente con el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y como congregación. Nos continúa diciendo el verso 36.
y recoge fruto para vida eterna. El reino de Dios se trabaja con el objetivo de recoger frutos para vida eterna. O sea que el trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es como quien dice, se va a desvanecer cuando nos muramos. Cuando ese se murió, pues ya la obra que se hizo se acabó. Sí, se acabó la obra de ese, pero la siembra, que como era la palabra del Señor, eso sigue dando fruto. Nosotros estamos sembrando para vida eterna. El fruto nuestro es para vida eterna. Traemos almas al Señor con el propósito de que sean salvas. Y que una vez salvas nosotros podamos conducirlas, podamos guiarlas por el camino de la vida a través del discipulado de la palabra para conducirlas a toda verdad y a toda justicia. En este proceso de la vida cristiana, hermanos, tenemos que entender que ayudamos a los que caen, vendamos las heridas a aquellos que están heridos y sostenemos a los débiles, ayudando a que permanezcan en el camino hacia la vida eterna. Estamos sembrando para vida eterna. Nuestra siembra y fruto no es en vano, permanece para vida eterna. Es el trabajo del reino de Dios. Es un trabajo que realizamos por amor y trabajamos para la gloria de Dios. ¿Estamos? Amén. Sigue el verso 37. Y le sigue diciendo Jesús, y nos sigue diciendo Jesús. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Así que no olvidemos que el trabajo no es solamente de una persona, que unos hacen una cosa y los otros hacen otra. Y este trabajo de buscar las almas, de predicar el evangelio, ¿es para quién? ¿Para los evangelistas? Para todos. El hecho de que Jesús en uno de los ministerios de la iglesia haya puesto los evangelistas, pero eso, además de que hay personas que Dios le da ese ministerio de evangelismo, eso no quiere decir que si, bueno, eso le toca al evangelista porque para eso Dios lo llamó. No. Los 12 discípulos, el Señor no les puso el título, ustedes son evangelistas, le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Okay? Y el que creyera será salvo, y el que no creyera, pues recibirá la recompensa por no haber creído. Pero el trabajo es de todo. Y el verso 38 dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado a sus labores. Jesús aquí pudiera estar refiriéndose a los profetas del pasado que fueron fieles en dar la palabra de Dios al pueblo, de dar a conocer las promesas que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob. La promesa de Abraham que en la simiente de él serían benditas todas las naciones. Y si el evangelio, si Cristo, la promesa se cumplió es porque hubo hombres fieles que cuando Dios les dijo, habla al pueblo, no callaron, sino que hablaron. Para que conocieran las promesas de aquel que los había llamado, que eran fieles y verdaderas. Y la promesa de Génesis 3:16 se cumplió en Cristo. Y llegó la simiente de la mujer, Cristo, el Hijo de Dios, el cual Dios le preparó cuerpo para que habitara en medio del mundo que Él creó para gloria de su nombre. Y para que habitara en medio de los hombres que creó a su imagen y semejanza y pudiera ver el hombre que si tenía una imagen y semejanza fue creado es porque fue Dios el que lo creó con un propósito eterno. Y les envió y dice, mas también es cierto, hermano, que Jesús estaba preparando a cada uno de ellos para que pudieran continuar la labor que Él había comenzado aquí en la tierra de hacer la voluntad de su Padre. Jesús vino para salvar y buscar lo que se había perdido. Y cuando Él dice, yo os he enviado a cegar lo que otros no labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, si hubieron muchos antes que ellos que sembraron y que ellos estaban viendo el fruto de esa siembra. Jesús también en esos momentos, Él estaba sembrando. Jesús comenzó su ministerio
¿Cómo Jesús comenzó su ministerio? ¿Qué fue lo que él salió de sus labios, que fue la misma expresión que salió de Juan el Bautista? Arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado y Jesús comenzó su ministerio de esa manera. Él sembró, enseñó el mensaje del reino en todo pueblo y ciudad por los cuales pasó. Y el fruto de lo que él había sembrado le tocaría a ellos recogerla y tenían que estar preparados, apercibidos para que no dejaran de recoger lo que él había sembrado mientras estuvo con ellos. La cosecha que venía era grande. Cuando Jesús se fuera, ya él había cumplido el propósito del Padre. Les tocaría a ellos recoger, ver el fruto de lo que Jesús sembró. Y así nosotros estamos sembrando y otros vienen detrás recogiendo. Nosotros estamos recogiendo lo que no sembramos, lo que otros sembraron. Jesús sembró y ellos recogieron el fruto, pero ellos también tendrían que seguir sembrando y recogiendo el fruto de la predicación del evangelio, la encomienda que Jesús le iba a dar. Ellos iban a recoger lo que Jesús sembró, pero ellos también tenían que seguir sembrando, porque la siembra es continua, ¿verdad que sí? Se recoge, hay árboles que dan fruto por sí mismos, o de un año para otro, pero hay otros que hay que volverlos a sembrar para que vuelva a salir el fruto. Si no, pregúntele a ustedes que siembran sus tomatitos todo el tiempo que viene en la primavera, el tiempo de sembrar, y al otro año hay que ir de nuevo a comprar más plantitas para que podamos ver los tomatitos nuevamente, ¿verdad que sí? Entonces hay árboles que en la semilla fue dada de que ese árbol año tras año iba a dar fruto, pero hay otra semilla que era necesario que fuera nuevamente sembrada. Y la semilla del evangelio siempre está dando fruto, pero siempre hay que estar sembrándola. No podemos decir, ya yo le hablé hace 3 años y yo le dije que tenía que aceptar a Cristo. Así que ya yo sembré. Hace 3 años que le dije a mis hijos que tenían que buscar de Dios, porque si no, un día Dios los iba a llamar a cuenta. Y que Dios lo que tenía para ellos era salvación y vida eterna. Pero hace 5 años que yo se lo dije, yo no se lo tengo que estar repitiendo. No, hay que seguir sembrando. Hay que seguir echando esa semilla, porque a su debido tiempo, como dice la palabra, dará fruto. En el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Así que Dios es bueno, hermano. He aquí la enseñanza que tenía Jesús preparada para sus discípulos a través de lo ocurrido con la mujer samaritana. Si ustedes se dan de cuenta, Jesús llegó, ellos se fueron, la mujer samaritana llegó, la mujer se fue, llegaron los discípulos, se pusieron a hablar y Jesús comenzó a hablarle sobre estas enseñanzas que acabamos de dar hasta el verso 38 y de repente como que la conversación cambia de nuevo. No, Jesús nunca pierde el norte, así podemos decir. Él todo lo hace con un propósito. Tenía que enseñarle para que cuando viniera la demostración, ellos pudieran entender por qué Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Era necesario que Jesús les explicara y les enseñara sobre el que siembra, que son dos, que uno siembra, que uno y que el otro cosecha, pero que los dos reciben beneficios, los dos reciben salario, los dos reciben recompensa, ¿okay? Porque la inquietud de ellos, el Señor la sabía que estaba en su corazón, era porque Jesús no comía y la sorpresa de encontrarlos hablando con una mujer. Y samaritana para completar. Porque, como dijo la samaritana, los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí, no tienen comunicación. Entonces Jesús tenía que prepararlo para que entonces ellos pudieran ver a esa mujer como el propósito que Jesús tenía en ese momento de hacerle una enseñanza de cómo esa mujer que aunque era samaritana también necesitaba de Dios. También necesitaba del evangelio. Y enseñarnos de alguna manera u otra a no juzgar por las apariencias. Porque nosotros somos muy prestos a juzgar por las apariencias.
Gracias al Señor que tiene misericordia de nosotros y la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. Porque si no, hermanos, no pudiéramos caminar este camino. Porque esta carne está prejuiciada. Y cuando nos dejamos llevar por ella, nos aparta de la voluntad de Dios y no podemos ver lo que Dios está haciendo en el momento. Y ahora Jesús ya están preparados. Ellos todavía no lo entienden, pero ahora viene la ilustración. Aquí estamos sentados, estamos recibiendo la enseñanza del pastor, estamos recibiendo la enseñanza de los maestros, pero entonces Jesús dijo, ok, ya les enseñé, ahora van a salir por esa puerta y yo les voy a llevar a un escenario donde ustedes van a poner en práctica lo que yo les acabo de enseñar. Y ahora venía la enseñanza, porque en Dios no hay casualidades. El intermedio entre esta conversación y todo lo que pasó era propósito de Dios. Y miren lo que sigue diciendo los versos 39 al 41. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. ¿Cuántos samaritanos creyeron? ¿Qué dice la palabra? Y muchos samaritanos creyeron. No dice, y todos los samaritanos creyeron. Dice, y muchos de los samaritanos creyeron, dejándonos saber y dejándoles saber a ellos que no todos creerían. Porque viene el desaliento en nuestras vidas cuando estamos hablando del evangelio y alguien nos dice, vete para allá que eso no es para mí. O nos tiran con un huevo o con una piedra y nos escondemos en la casa. Yo no salgo más, que salgan otros. Porque el Señor nos ha dicho en su palabra que no todos creerían. Quisiéramos que todos creyeran porque para todos vino Cristo. Y Él no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como Dios conoce el corazón duro del hombre, Él nos hace ver para que no nos desilusionemos. Mira, no todos van a creer, pero sí muchos van a creer. Entonces pon tu mirada en aquellos muchos que yo voy a tocar y déjame los que no creen a mí, que yo me encargo de ellos. Pero no dejes que eso te desilusione. Sigue sembrando, sigue cosechando. Que el Señor se encargará de aquellos que lamentablemente todavía sus ojos están vedados y no pueden ver la gracia de Dios para con sus vidas. No pongamos la mirada en las cosas que el enemigo quiere traer cuando estamos trabajando para el Señor para desilusionarnos. En los obstáculos, cualquiera que sea, siempre van a estar ahí. Son necesarios. Los obstáculos son necesarios en nuestra vida cristiana porque cuando el que está corriendo una carrera de obstáculos sabe que los obstáculos están allí, pero no tiene su mirada en los obstáculos, tiene su mirada en la meta. En que sabe que cuando se encuentre con ellos, ¿qué va a hacer? Va a saltar y va a seguir. Entonces nosotros sabemos que esta carrera, que es, como decimos, no es una carrera corta, es a distancia. Y la carrera, el maratón que nosotros llevamos, que es Cristo y el Espíritu Santo el que nos está llevando, levantándonos, dándonos fuerza en medio del camino, porque hay un final glorioso para aquel que confía en Dios. Y el fin de nuestra salvación es encontrarnos. El propósito, el fin de nuestra fe es la salvación, la restauración completa de todas las cosas, pero sabemos que eso no es ahora, que eso no es aquí, que es cuando Cristo venga y las promesas que aún no se han cumplido se cumplan y llegará el día en que todas las cosas serán nuevas. Pero si lo vamos a ver no lo sabemos, pero eso no nos detiene en el camino de seguir haciendo la voluntad del Señor, porque un día lo veremos. Creyeron a causa de la palabra del testimonio de la mujer. Hubiera pasado algo si la mujer samaritana se hubiera quedado callada ante la experiencia que acababa de tener con Jesús. ¿Hubiera pasado algo? ¿Algo productivo, algo bueno? No. El testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas es importante y es necesario que lo demos a conocer, especialmente aquellos que nos han conocido, que nos conocen antes de Cristo.
¿Por qué? Porque nuestra familia, nuestras amistades, ¿saben quiénes somos nosotros? Ellos son los que un día van a dar testimonio que las palabras que salieron de nuestros labios, que cuando Cristo vino a mi vida me cambió, ahora mi vida está, yo vivo una vida de paz, una vida de seguridad. Oh, ahora yo soy salva porque Cristo vino a mi vida. Mire lo que Cristo hizo conmigo. El endemoniado ganadero fue y dejó saber las grandes cosas que Cristo había hecho en su vida. Y estoy segura que muchos también creyeron. Tal vez en el momento no nos conocen, no nos creen, porque los de la casa nos conocen y dicen, es un ratito. Yo te conozco a ti. ¿Qué? Lo que tenemos que hacer es testificar y dar tiempo que el testimonio nuestro, de Cristo en nuestras vidas va a hablar por sí solo. Pero es necesario que le dejemos saber a aquellos que están al lado de nosotros, mire lo que el Señor ha hecho conmigo. La mujer samaritana, todo lo que Él me dijo. Entonces dice, vinieron, el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. El testimonio de la mujer fue tan impactante que los samaritanos llegaron a donde Jesús estaba y le rogaron que se quedara 2 días. Yo hablo el testimonio de lo que Cristo hizo conmigo, pero como el Espíritu Santo es el que convence, esa persona va a quedar tan impactada porque no fue mi palabra, fue la palabra de Cristo en mí. El Espíritu Santo de Dios usando mi boca para que creara una inquietud en esa persona. No, espérate, ¿dónde está? Allá en el pozo de Jacob. Porque dice, entonces vinieron los samaritanos a Él. No, Jesús llegó al pueblo a ver qué había pasado con la mujer samaritana que se me fue corriendo. Muchacha, ¿para dónde te fuiste? No. La palabra de Dios es suficiente. El evangelio de Dios es suficiente para tocar las vidas. Y para que esas vidas quieran venir a conocer. Dime. Pero ¿cómo fue? ¿Dónde está el que te habló? Y llegaron buscándole. Y dice, el verso 41, y creyeron mucho más por la palabra de Él. ¿La palabra de quién? De Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Y qué pasa con el oír la palabra del Señor? ¿Qué produce? ¿Qué es lo que produce el oír la palabra de Dios? Fe. ¿Y sin fe qué? Es imposible agradar a Dios, es imposible ser salvo porque hay que creer que Cristo murió y resucitó para dar vida y vida en abundancia. Y es la palabra de Dios, dice, y no, porque nosotros mismos hemos oyeron la palabra que salió de la misma boca de aquel que la dijo, que la dictó. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio si no es el Espíritu Santo? Pero necesita bocas que hablen el evangelio. Necesita instrumentos que se dejen usar. Los campos están listos. Los campos están listos. Son muchos los que han sembrado. ¿Qué pasa? Que la cosecha no es abundante como el Señor ha dicho, porque su palabra produce fruto, es como una semilla de mostaza. ¿Será que se está perdiendo la semilla que otros sembraron porque no hay quien vaya al campo a recogerlas? Algo va a hacer el Espíritu Santo con nosotros, la iglesia, para que despertemos y como dice Jesús, alzad vuestros ojos, mirad, mira, los campos están listos. Pero nosotros tenemos más los ojos en las cosas naturales que nos detienen de hacer la voluntad de Dios. Ellos creyeron más por la palabra de Él, por la palabra de Jesús. Nosotros tenemos que dar el testimonio de la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo después el que se va a encargar de que la palabra del evangelio encuentre fruto, haga fruto en cada corazón. Y esa semilla se siga extendiendo por las generaciones que todavía vendrán
antes que Cristo venga. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo convenza a las vidas, pero de la única manera que lo va a hacer es a través de la predicación del Evangelio. Lo mismo le pasó a Felipe, hermano, cuando le dijo a Natanael que había encontrado a aquel de quien había hablado Moisés, al Cristo. ¿Y qué le dijo Natanael? ¿De Jerusalén puede salir algo bueno? Pero Felipe no se quedó allí como que dice incrédulo. Pero yo lo conocí. No, Felipe le dijo, ven para que veas. Vente conmigo. El salmista dijo, venid, ved y gustad. Dichoso el hombre que confía en él. Pero si no los invitamos, ¿cómo van a ver? Natanael le dijo, no, pero Felipe dijo, no, ven, este es el Cristo de quien Moisés hablaba. Y Natanael fue y vio. ¿Y qué se encontró? Con el dador de la vida que conocía todo de él. Mira, estabas allá debajo de la higuera. Y él dijo, wow, ahora yo no creo por la palabra de Felipe, ahora yo creo por la palabra tuya. Lo mismo que le pasó a aquellos que escucharon el testimonio de la samaritana. No, ellos fueron, se vieron inquietados. Y dijeron, no, ahora no creemos por la palabra tuya, muchachos. Nosotros lo escuchamos ahí. Fue la voz de él. Que no sabemos que tiene esa voz, pero que cuando llega al corazón lo quebranta. La dulce voz de nuestro Dios, atrayéndonos con cuerdas de amor. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra, pero hagamos nosotros la nuestra. Invitemos. Dejemos saber cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Los samaritanos creyeron en el momento que la mujer le dio testimonio y una vez la escucharon, quisieron indagar por ellos mismos buscando a Jesús, lo escucharon y ahora le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. No es religión, esto no se trata de religión, esto se trata del dador de la vida. Dejémonos usar como instrumento en las manos de Dios. Para eso nos formó, para eso nos salvó, para que ahora, mira, ya les enseñé. Lo han gustado ustedes mismos. Esto no es algo que nadie, alguien me lo dijo, pero ahora yo lo vivo, yo lo creo porque es lo que Él ha hecho en mi vida personalmente. Nadie me tiene que decir o rogar para que yo lo entienda, para que yo lo crea, porque el Espíritu Santo mismo se encarga de convencernos de que Él es nuestro Dios, que nos ama con amor eterno y envió a su Hijo Jesucristo para que no nos perdiéramos, para darnos vida y vida en abundancia. El enemigo vino para matar, robar y destruir, para apartar al hombre cada día más de Dios. Pero Cristo vino para salvar lo que se había perdido, para traer vida donde hay muerte, para traer salud donde hay enfermedad, para traer fuerza donde no hay fuerza. Oh, la obra de Cristo fue completa. Y no tenemos que rogarle a la gente, solamente decirle, mira, así era mi vida. Y cuando Cristo llegó a mi vida, no es que ahora yo no tenga problema, porque ese no es el evangelio. La riqueza del evangelio es que en medio de las tribulaciones y de las pruebas vemos la mano manifiesta de Dios de una manera poderosa que tenemos que decir, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí si Dios está contigo? Si Él no nos ha dejado ni nos dejará. Él lo único que quiere es que nosotros tengamos nuestra confianza puesta en Él. Y digamos, sí, el problema está fuerte, pero Cristo está conmigo. Antes estaba solo, no sabía para dónde iba, no había dirección en mi vida, pero ahora Cristo, el capitán de mi vida, es el que me va guiando por la oscuridad cuando yo no veo. Oh, yo sé que hay una luz alumbrando mi camino, para llevarme con seguridad y en confianza de que puedo confiar en aquel que prometió que nos guardaría y estaría con nosotros hasta el fin. Señor, gracias por tu palabra. Los campos están listos. Hay vidas llorando, hay vidas gimiendo que necesitan, Señor, una mujer samaritana tocada por tu Espíritu Santo. Un Felipe que creyó,
oh, que tú eras el Cristo, Señor. Y tuvo la valentía de ir a anunciarlo. Los campos están listos. Hay vidas que anhelan y desean conocerte, pero no saben cómo llegar a ti. Y nosotros, tú nos has dado el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que no callemos. Porque si nosotros callamos, Señor, las piedras hablarán. Pero no siempre, esa no es la voluntad tuya, Dios. Que esa no sea nuestra excusa. Líbranos de eso, Señor. Que nos gocemos en dar a conocer a otros las grandezas y las proezas que tú has hecho en nuestra vida desde que Cristo llegó, desde que la salvación tuya llegó a nuestras vidas, oh Dios. Señor, los campos están listos. Hay muchos sembrando, Dios de la gloria. Ay, pero hay otros, Señor, que están llamados a ir a recoger, Señor, y están detenidos por el miedo, Señor. Despierta tu iglesia, despiértanos, Señor, como nunca antes, oh Dios. Para que entendamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que si tú nos llamaste, Dios de la gloria, Señor, oh Señor, tú eres, Señor, el que nos respalda, Señor. Y veremos vidas venir a tus pies, Señor. Y seremos, oh Señor, aquellos, Señor, que cuidaron de ellos, Dios de la gloria, en el caminar de esta vida, Señor. Oh, como hijos tuyos, oh Dios. Porque no solamente los traeremos, sino que los cuidaremos. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, por aquellos que escucharán tu evangelio en este día, Dios de la gloria, y tu Espíritu los convencerá para vida eterna, oh Dios, para arrepentimiento de sus pecados, Señor. Oh, porque, oh Señor, la convicción de tu palabra trae arrepentimiento de pecado, porque es el pecado el que separa al hombre de ti, pero la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado para que podamos entender que hay esperanza en Cristo Jesús de vida eterna. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, oh Dios, que ha llegado en nuestros corazones, nosotros no solamente la atesoremos, sino que nos levantemos, oh, valientemente, como se levantó la mujer samaritana y como se levantó Felipe de ir a conocer. Ven, ven, déjame decirte, Juan, que Él sabe todo de mí, que Él me ha dicho quién soy. Y no solamente me dijo quién yo soy, me ofreció una agua que me dijo que si yo la tomare nunca tendré más sed. Oh, y no tiene nada que ver con el agua física, porque ahora siento un gozo, siento una alegría que me haya llevado a correr, a dejar saber lo que Él ha dicho y ha hecho en mi vida. Oh Señor, que podamos, Señor, ir a hablar a Natanaeles, hombres que tienen la palabra tuya, que creen en ti, pero no han tenido un nuevo nacimiento, Dios de la gloria. Y que es necesario, oh, que le dejamos saber que en Cristo hay nueva vida, que Cristo no es religión, que Cristo es vida y vida en abundancia en aquel que se acerca a Él y le cree. Si hay muchos Natanaeles envueltos en la religión, pero que no pueden disfrutar del agua de vida, porque no han tenido un encuentro con el dador de ella. Que también podamos decirle a los Natanaeles, ven, que el Cristo de la gloria, aquel del cual hablaron los profetas, es real y verdadero. Cuando llega al corazón del hombre, lo cambia por la eternidad. Señor, te damos gracias. Despiértanos como iglesia a hacer tu voluntad, a entender cuál es tu voluntad. Esa comida, Señor, que nosotros, oh Señor, muchas veces no podemos ver, Señor, porque nuestra comida muchas veces está en las cosas naturales. Como estaban los discípulos que todavía no habían entendido el propósito por el cual estaban al lado de Jesús. Y les enseñó que había una comida que era mejor, que aquellas en las cuales ellos ponían sus preocupaciones. Comida que representa, Señor, el sistema del mundo, las apariencias, las cosas que perecen. Pero tú tienes una comida, mejor, y nos las quieres enseñar cada día, y es hacer la voluntad de tu Padre para que muchos puedan venir a la salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.